Los números complejos ya vimos en un vídeo anterior que se pueden representar utilizando la forma binómica, que es poner aquí eh, la parte real y la parte imaginaria sumadas. Vamos a ponerlo aquí un numerito, 3 más 4i. Entonces, si yo pongo aquí el dos puntos y el igual, me aparece aquí el afijo, y entonces viniendo aquí a la vista gráfica, simplemente cogiendo la opción de vector, yo puedo construir aquí un vector que represente a ese número complejo. Bueno, esta es la forma binómica y este punto se llama fijo. Pero en matemáticas hay más formas de representar a estos números complejos. Y es que si nos fijamos aquí, yo voy a poner aquí, sé que se puede hacer de otra forma más fácil, pero lo voy a hacer así. Vamos a hacer una recta perpendicular al eje X y que pasa por el afijo. Vamos a encontrar el punto de intersección. Y ahora ocultamos esta recta que acabo de hacer. Y ahora vamos a construir segmentos, que además vamos a poner así, puntitos. Voy a ponerle color rojo para que se vean. Si nos fijamos, aquí ahora lo que hemos construido es un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo resulta que el valor de aquí, que el verde, el vector, es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Si nosotros sabemos lo que mide esa hipotenusa, nosotros sabríamos lo que mide el vector que une el origen con el número complejo. Pero con eso no sería suficiente para determinar el número complejo. Para determinar el número complejo también necesitamos un ángulo. El ángulo que está con la horizontal, o sea, con el eje X y el vector. Pero claro, para que ese ángulo me salga bien, yo recomiendo que cojamos un punto genérico del eje X, el que sea, ese por ejemplo. Y aunque luego después lo ocultemos, pero esto nos va a venir muy bien. Entonces vamos a coger aquí, señalamos dónde empieza, dónde tiene su vértice y dónde acaba, y aquí tenemos el ángulo. Así que este número complejo va a quedar muy bien determinado por el ángulo y también por el valor de del, del vector que representa el número complejo. En matemáticas, a lo que mide el vector se le llama módulo y al ángulo que tiene el vector con respecto al eje X se le llama argumento. Bueno, si vemos las coordenadas cartesianas para la forma binómica, pues nos viene muy bien, nos ayudan un montón, pero para la forma polar, pues no nos aportan nada. Ni nos dicen que vale el módulo, ni nos dice tampoco que va a valer el ángulo. Existe otro sistema de referencia que fue, aunque fue utilizado por los griegos, pues también fue inventado básicamente por Newton y que luego después fue modificado por otros matemáticos, y que este sistema sí que nos va a ayudar, tanto con el ángulo como con el tamaño que tiene que tener el vector. Vamos a hacer que GeoGebra nos saque ese sistema de referencia. Se llama en coordenadas polares. Para visualizarlo, venimos aquí donde pone cuadrícula y aquí elegimos qué tipo de... Vemos que también hay otros sistemas de referencia, pero nosotros vamos a coger el polar. Y bueno, vemos aquí a nuestra derecha cómo este sistema de referencia ha cambiado totalmente. Ahora podemos ver mucho mejor, pues por ejemplo, el módulo de este vector. Y es que los círculos concéntricos que hay aquí nos indican las circunferencias qué radio tienen. Entonces, como vemos que yo he cogido una terna pitagórica que sabía que iba a dar exacta,
y que iba a dar 5. Pues entonces lo que vemos es que efectivamente este vector mide 5. Hombre, lo que realmente sí tenemos problemas es en el ángulo. Estas líneas que hay aquí vemos que solamente hay dos, lo cual quiere representar que una es de 30 grados y la otra es de 60 grados. O si lo queremos entender en forma de radianes, esto sería pi tercios y esto sería 2 pi tercios. Bueno, pues vemos que este ángulo de 53 es superior a 30, pero es inferior a 60. Bueno, pues ya aquí nos da unas pistas. Pero si queremos ser más precisos, nosotros podemos venir aquí otra vez, el botón derecho, y donde pone vista gráfica, decirle ahora qué distancia queremos para el ángulo. Y en vez de que sea de pi sextos, pues que sea de pi doceavos, que quiere decir 15 grados, y así todavía somos más precisos. Y ahora tenemos aquí 15, 30, 45, 60, 75. Esto solo en el primer cuadrante. Entonces hay muchas líneas y evidentemente puede marear un poquito, pero también nos puede ayudar a trabajar. Por ejemplo, si ahora yo construyo aquí un vector vamos a poner a este último vector el color rojo. Este vector se ve que tiene de módulo 3, siempre el módulo lo vamos a dar como positivo, y el ángulo, puesto que aquí hay 15 grados y aquí 30, tiene que ser el de 150. Así que este número de aquí, este número complejo, tiene que ser el 3, 150 grados. Bueno, pues sí que ahora tenemos un método fantástico para poder explicar números complejos en coordenadas polares y vemos que es un sistema de referencia fantástico y podríamos dejar aquí que nuestros alumnos pues intentaran trabajar con este sistema porque es bastante bueno para trabajar. Bueno, además de poder escribir los números complejos en forma binómica y en forma polar, tenemos otras posibilidades. Por ejemplo, la posibilidad que vamos a estudiar aquí es cómo relacionar los números complejos con la trigonometría. Bueno, como hemos indicado hace un momento, los números complejos escritos en forma polar pues aparecen mucho mejor si estamos trabajando coordenadas polares. Bueno, en este caso, como vemos aquí, tenemos un número que tiene de módulo del vector 4, porque vemos que está en la circunferencia del 4, y el ángulo, que lo tengo aquí marcado, es de 60 grados. Bueno, aquí se ve como hay unos triángulos, aquí lo estoy marcando ahora mismo en los segmentos, un triángulo que es rectángulo. Y aquí hay unos segmentos, que son los lados de ese triángulo. A es el módulo de nuestro número complejo, B es el cateto contiguo, sería la parte real, y C, que es el que señalo ahora, sería el cateto opuesto, que es la parte imaginaria. ¿Vale? Bueno, pues entonces, si yo quiero escribir este número complejo de una forma alternativa, yo tendría que encontrar cuánto vale B y C. Ahora mismo lo que veo es que este número escrito en coordenadas polares sería el número 4, 60 grados. Muy bien, bueno, pues vamos a ver cómo sería la parte real. He hecho aquí una pequeña aplicación de GeoGebra. Y entonces lo que vemos, vamos a quitar ahora las coordenadas polares para que se vea mejor. Lo que vemos es que el coseno del ángulo es la parte real partido por el módulo. Claro, si despejo la parte real, eso es el módulo por el coseno del ángulo. Bueno, pues entonces aquí tendríamos que esta sería la fórmula que nos daría el valor de la parte real del número complejo que está escrito en forma de coordenadas polares. ¿Cómo sacamos la parte imaginaria? La parte imaginaria nosotros tenemos que el seno del ángulo es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, el cateto opuesto sería la parte imaginaria y la hipotenusa sería el módulo de nuestro número complejo. Entonces, despejando, tendríamos que la parte imaginaria es el módulo
por el seno del ángulo. Claro, uniendo los dos conceptos, nosotros llegamos a que si tenemos un número, en este caso así puesto en forma genérica, a alfa, donde a representaría el módulo y alfa el ángulo, el argumento, nosotros tendríamos que se podría escribir sacando factor común el a, porque veis que aquí arriba están las fórmulas, sería coseno del ángulo alfa más i por el seno del ángulo alfa. Bueno, vamos a hacer aquí una pequeña prueba. Nosotros aquí tenemos que podemos escribir el número complejo que tengo escrito en pantalla, que es el 4. Hemos visto antes que era el 4, punto y coma, 60, y hay que marcar los grados, porque si no, no lo entiende bien, entendería que son radianes. Y cuando yo le doy, lo que aparece aquí, el 2 y el 2 raíz de 3, son las coordenadas del afijo. Así que este punto está puesto en el 2, 2 raíz de 3. 2 para la x, 2 raíz de 3 para la y. Luego, este número en realidad es el número complejo en forma binómica 2 más 2 raíz de 3i. Bien, vamos a escribir ahora el mismo número complejo, pero esta vez escrito en forma trigonométrica. Entonces yo lo escribiría de la siguiente forma. 4, que es el módulo. Abro paréntesis. Coseno de 60 grados. Hay que poner el símbolo de grados, si no, no lo va a aceptar bien. Más. Hay que poner la i. Y hay que poner ahora seno sin de 60 grados. Y dándole, vemos que efectivamente aparece el mismo número que hay arriba. Claro, está ordenado de otra forma. Aquí primero aparece la parte imaginaria y después la real. Pero si vemos es lo mismo, es 2, 2 raíz de 3. Y entonces tenemos el mismo número, pero escrito de dos formas. Así que con los números complejos, al menos podemos escribirlo de tres formas diferentes. La binómica, la polar y la trigonométrica. Bueno, vamos a pasar ahora un número complejo que está en forma binómica a polar. Entonces vamos a poner aquí el número complejo, z, 2 puntos, igual a 4 más 3i. Bueno, me ha cambiado el nombre GeoGebra y le ha puesto A, pero en todo caso, sabiéndolo, a partir de ahora voy a tener que utilizar A. Bueno, vamos a ver cómo convertir este número en polar. Bueno, podríamos hacerlo paso a paso. Por ejemplo, si ponemos ABS y ponemos el nombre de mi número complejo, que es A, vemos que me sale 5. Bueno, esto es lógico porque los números que yo había colocado aquí, que son 4 y 3, son una terna pitagórica, y para una terna pitagórica donde los catetos miden 4 y 3, la hipotenusa mide 5, así que efectivamente era 5 el módulo que yo esperaba, pero ahora el ángulo es mucho más difícil. Entonces podemos utilizar la instrucción ARG de argumento y vamos a ponerle A, que es como se llama el número complejo, y dándole me sale que es el arco tangente de 3/4. El valor que sale aquí está en radianes. Entonces, si yo, por ejemplo, poniéndome aquí, le doy al valor numérico, me sale 0,64 que está en radianes. Una cosa que podría hacer es, por ejemplo, llamarle a esto, si lo quiero conocer en grados sexagesimales, pues podríamos llamarle B. Creo que no hay nada que se llame B. No sé si necesitaría el 2 puntos. Bueno, voy a probar con el 2 puntos, a ver. Y entonces aquí cogeríamos el valor de B y lo multiplicaríamos por la conversión que es 180 partido pi.
No sé si habrá alguna instrucción en GeoGebra que haga el paso de sistemas sexagesimales a radianes. Creo que no. He estado buscándolo y no lo he encontrado. Entonces tendríamos que utilizar las equivalencias que conocemos, las equivalencias matemáticas. Y en este caso, como el ángulo que me habían dado eran radianes, pues multiplicando por 180 y dividiendo por pi, lo pasaremos a grados sexagesimales y aparecen aquí nuestros 36,87 grados sexagesimales, que era el ángulo que es el que está aquí. ¿Lo podemos comprobar? Vamos a venirnos aquí y entonces vamos a coger y dibujar el vector. Cogemos un punto genérico que esté sobre el eje X y ahora cogiendo la herramienta ángulo, donde empieza, donde tiene el vértice, donde acaba, nos aparece que efectivamente el ángulo es 36,87 grados, que era precisamente lo que nos ha salido. Pero podríamos también hacerlo directamente para no tener que ir paso a paso. Esto lo podríamos hacer de la siguiente manera. Vamos a coger la instrucción apolar. Entonces, apolar. Vemos que aquí podemos coger la opción de complejo o vector. Yo voy a coger complejo. Y entonces vamos a poner A, que es como se llama nuestro número complejo. Y dándole aparece 5 punto coma arco tangente de 3/4. Estas son las coordenadas o el número complejo puesto en coordenadas polares. 5 es su módulo y el arco tangente de 3/4 es el argumento. Bueno, aquí estaría bien que nos pusiera el ángulo en grados sexagesimales o en radianes. Pero bueno, el programa lo hace así y ya hemos visto que tampoco hay mucho problema, que podemos utilizar la instrucción ARG para pasar a ángulo en radianes y luego después haciendo la equivalencia poniéndolo en grados sexagesimales. Solamente un detallito, que es que ya que estamos, vamos a ver cómo efectivamente algunas cosas sí se podían ver en coordenadas polares. Voy a coger pi doceavos. Y bueno, se ve como efectivamente el módulo es 5. El ángulo sí que es más difícil de ver, puesto que es un ángulo que lleva decimales, pero este de aquí es 15, este de aquí es 30, este de aquí es 45, así que es un ángulo entre 30 y 45, bueno, en este caso es 36. Y bueno, pues aquí tenemos cómo pasaríamos de forma binómica a polar. Vamos ahora a aprender a pasar un número de forma polar a forma binómica. Lo primero es cómo representaríamos el número complejo en forma polar. Y voy a poner z1 igual y vamos a poner, por ejemplo, 5, 30 grados. Hay que separar con punto y coma el argumento, perdón, el módulo del argumento. Y si yo quiero poner el argumento en grados sexagesimales, hay que poner el símbolo de grados. Voy a poner aquí el 2 puntos porque si no, no va a aparecer en pantalla. Eso es. Muy bien. Si yo quiero evaluar, es decir, que se vean los números decimales, yo le daría aquí, donde pone valor numérico. Pero si lo que quiero es simplemente que me aparezcan las coordenadas, aunque sea con números irracionales, fracciones o lo que sea, pues entonces yo simplemente le doy al Enter o al igual y me aparece. Este numerito que aparece aquí es la coordenada X y la coordenada Y del afijo del número complejo puesto en forma binómica. Si yo quiero ahora, pues por ejemplo podría poner aquí su vector. Tenemos ahora que si queremos pasar este número a forma binómica, pues ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues lo que haríamos sería
tenemos varias posibilidades. Una de ellas es, pues por ejemplo, utilizar la instrucción a complejo. Vamos a escribirlo. Y aunque ponga vector, nosotros ponemos nuestro número complejo, el Z1. Entonces aquí viene, como vemos, la parte real, la parte imaginaria y tal como habíamos visto antes. Y este sería el número complejo. Si queremos, también podríamos utilizar, por ejemplo, la forma trigonométrica de un número complejo. Y esto lo haríamos de la siguiente manera. Un segundito, vamos a escribir aquí, este lo vamos a escribir como Z2. Eso es. Eso es, me gusta más así. Ahora, vamos a escribir el Z3. Todos van a estar en el mismo sitio porque en realidad es el mismo número complejo, nada más que está escrito de forma distinta. Entonces, podríamos utilizar la forma trigonométrica, que sería, primero ponemos el módulo, que es 5, y luego multiplicamos por coseno de 30 grados. Es importante que pongamos el cerito de los grados, más la i, cogemos la i de aquí, de esta zona, seno de 30 grados. Bueno, pues esta es la forma trigonométrica. La forma trigonométrica es una forma ideal para pasar de unos números de número polar, perdón, de número complejo en forma binómica a polar y viceversa. Entonces aquí tenemos que nos lo escribe de otra manera diferente, pero vamos, esta manera nos viene bien, es el mismo número, como podemos ver arriba, aunque esté escrito de forma distinta. Y la tercera forma que tenemos es utilizando una fórmula que vimos en el primer vídeo, en la parte de historia. Vimos que Euler había descubierto que había una relación entre la función exponencial y la función y los números complejos y la trigonometría. Entonces nosotros vamos a utilizar esta fórmula de Euler y pondríamos primero el argumento 5 por, después vamos a poner la exponencial e elevado, y ahora hay que poner el exponente, que es i, vamos a ponerlo entre paréntesis, que si no, no funcionará, perdón, he puesto el paréntesis que no era, vale, y por, y en este caso creo que va a funcionar con el ángulo puesto en grados hexagesimales, simplemente ponemos 30 grados, le damos y otra vez volvemos a encontrar el número escrito en forma binómica. Así que de estas formas, de estas 4 formas, podemos ver cómo GeoGebra pues nos pasa cualquier número, aunque esté en forma polar, a forma binómica.